Ok. Básicamente pensemos que, o definamos el concepto de fuerza en física como el resultado de una interacción. ¿Sí? Simplemente dos objetos que interactúan entre sí y producto de esa interacción se produce la fuerza. Esa interacción puede clasificarse de varias formas, pero una forma de clasificar la interacción es de acuerdo a cómo se produce. Y de acuerdo a cómo se produce puede ser que la interacción se dé porque los objetos están en un contacto físico, y vamos a hablar de una fuerza de contacto, y que la interacción se dé por alguna propiedad o característica especial de los objetos y se produzca la interacción sin necesidad de un contacto físico, que hablamos de una fuerza de campo o una fuerza también llamada a distancia. Ahora, ¿qué propiedades pueden producir esa interacción para hablar de una fuerza de campo? El simple hecho de dos objetos que tienen masa, al poseer masa, pues hay una interacción entre ellos por esa propiedad. También pensemos en dos objetos que tienen carga o dos objetos que están magnetizados, o sea, son imanes. Por el simple hecho de tener una magnetización, existe un resultado de la interacción. O dos, por ejemplo, cables por los cuales atraviesa o circula o pasa una corriente eléctrica, entonces por el simple hecho de tener una corriente eléctrica se va a producir una interacción entre ellas. Entonces esas fuerzas de campo son, repito, producto de alguna propiedad muy particular en los objetos y que evidentemente se van a ir definiendo a lo largo de física 100 y física 200 y las demás físicas para los que lleven 321 y 415. La fuerza es un vector, por lo tanto, hablamos de magnitud y dirección de ese vector, y las unidades de la fuerza en el sistema internacional son los newton, representado con una N, y en el sistema británico las libras, representadas con LB, y pues pueden aparecer más unidades, pero normalmente las más utilizadas son newton o libras. Si nosotros entonces tenemos dos objetos, un objeto 1, un objeto 2, que interactúan, entonces el resultado de esa interacción es la fuerza. Pero poder analizar un objeto y todas las características, hablando específicamente de fuerza, requiere conocer cuál es la forma de analizar esos casos, y en esas situaciones lo que utilizamos es plantear las tres leyes de Newton. Particularmente, Newton formuló tres leyes. Y que esas leyes no siempre van a ser válidas porque hay situaciones para las cuales tienen error. Es decir, hay casos donde si los objetos, por ejemplo, se están moviendo muy cercanos o con una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, es decir, una velocidad extremadamente grande, ya las leyes de Newton tienen ciertos errores, porque una de las teorías que plantea la teoría de la relatividad, uno de sus argumentos es que los objetos no pueden ir más rápido que la velocidad de la luz. Y eso ya es un hecho importante, es decir, que nuestras ecuaciones, nuestra ecuación de velocidad tendría que describir
un comportamiento de tal forma que si la velocidad está aumentando continuamente, aumenta, pues cuando ya tengamos valores de velocidades altos, esa velocidad no va a sobrepasar la velocidad de la luz. Y eso quiere decir, perdón, que tendríamos que modificar nuestras ecuaciones. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que para fines de física 100 no vamos a tomar en cuenta esos efectos de velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Por lo tanto, nuestra física va a ser física muy antigua, física de quizás del siglo XVII, el siglo XVI, que ya en cursos más avanzados, que de repente algunos ni siquiera tienen contemplado en su plan de estudio eso, que pueden estudiar efectos de relatividad. Pero aquí no lo vamos a hacer. Entonces, nuestras leyes de Newton son tres. La primera ley que nos dice que si un objeto no interactúa con nada, lo voy a quizás resumir de una forma diferente a la que está en la presentación. Si un objeto no interactúa con nada, es decir, sobre él no aparece ninguna fuerza porque no está interactuando con nada, entonces ese objeto permanece en reposo o con velocidad constante. De forma que si tengo un objeto que está en reposo, no se está moviendo y no interactúa con nada, ese objeto va a seguir en reposo. En cambio, si tengo un objeto que se está moviendo a velocidad constante, pero no interactúa con nada, entonces el objeto se seguirá moviendo a velocidad constante. Esto nos está diciendo entonces que cuando el objeto interactúa con algo y se producen fuerzas, las fuerzas pues pueden ser lo suficientemente, si son lo suficientemente grandes, pueden alterar ese estado de reposo o puede alterar ese estado de velocidad constante. Dicho de otra manera, que una fuerza lo suficientemente grande puede cambiar un estado de reposo o puede cambiar un estado de velocidad constante. Esa es la primera ley. La segunda ley, la forma simplificada de decir, es que cuando yo veo el conjunto de fuerzas que actúan sobre un objeto, y le vamos a decir que actúa una fuerza 1, actúa una fuerza 2, es decir, el objeto interactúa con varias cosas, con otros objetos, y producto de cada interacción se produce una fuerza. Entonces tengo sobre mi objeto una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, etc. Y cada una es resultado o producto, si lo quieren decir así, de la interacción con otro objeto que en principio no estoy dibujando. Solo estoy dibujando un objeto que me interesa. Y ese objeto que me interesa le llamo el sistema. O sea, el sistema es el objeto que estamos analizando y sobre el cual estamos viendo con qué interactúa y qué fuerzas se producen sobre él. Pero ese conjunto de fuerzas, digamos que son n fuerzas, F1, F2, F3, F4, F5, la cantidad que sean, yo las puedo reescribir representando sus efectos como una sola fuerza. Y a esa suma vectorial, porque es un vector, le llamo fuerza neta. O sea que la fuerza neta, o también llamada fuerza resultante, es la suma vectorial de cada una de las fuerzas que actúan sobre mi objeto, que repito, es lo que llamamos a llamar sistema. Entonces, esa fuerza neta, la segunda ley afirma que la fuerza neta es igual al producto de la masa del sistema por la aceleración. Pero hablamos que estas tres cantidades hacen referencia al sistema.
La fuerza neta del sistema, la masa del sistema y la aceleración del sistema. Vectorialmente me dice que la dirección de la fuerza neta es la misma de la aceleración, dado que la masa es una cantidad escalar, y positiva. O sea, la masa es un escalar positivo. Entonces, la dirección del vector fuerza neta es la misma dirección que el vector aceleración. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿será que la dirección de la fuerza neta de un objeto que se mueve es la misma dirección que tiene el movimiento de ese objeto? ¿Sí o no? La dirección de la fuerza neta es la dirección del movimiento del objeto. Omar dice que no. ¿Los demás? Bueno, los otros 4. Exacto. La velocidad que me da, el vector velocidad, su dirección, me da la dirección del movimiento. Entonces, no siempre coincide con la aceleración. Algunas veces sí, algunas veces no. Entonces, la dirección de la fuerza neta no es la misma del movimiento. Hay que tener cuidado con eso. Con respecto a la masa, es un escalar. La masa se mide en el sistema internacional en kilogramos. En el sistema británico es slug. Recordemos que kilogramos son 1000 gramos. Y existen evidentemente otras unidades, pero que kilogramos y slug son las más utilizadas. La masa lo que mide es la inercia de un cuerpo. Y la inercia lo que es la capacidad de un cuerpo de resistirse u oponerse a un cambio de velocidad. Es decir, los cuerpos de manera natural se oponen a un cambio de velocidad. ¿Cómo así? Imaginemos que ustedes van en un vehículo, van ahí de pie, qué sé yo, es un bus y ustedes van agarrados, o que más bien todavía no se han agarrado al bus, se van subiendo, se paran ahí y el bus, ustedes están en reposo, el bus está en reposo, pero imaginemos que ustedes están en reposo. Están detenidos, pero el bus arranca de un solo. Entonces, el comportamiento natural del objeto, del cuerpo, es que si su velocidad es 0, él se va a oponer a que cambie su velocidad y adquiera la velocidad del bus. Entonces, lo que va a suceder es que la persona de repente se va hacia atrás, digamos que si el movimiento del bus es a la derecha, su cuerpo agarra hacia la izquierda, oponiéndose a ese cambio de velocidad. Esa es la inercia. También, si ya el bus está en movimiento, y ustedes están ahí también sobre el bus, moviéndose junto al bus, sucede que, por ejemplo, si el bus frena de repente, el bus evidentemente se opone al cambio de movimiento, pero su cuerpo quizás va a ser más notorio esa oposición. Si el bus frena de un solo y ustedes no están agarrados, de repente ustedes van a salir o su cuerpo se va a mover en dirección a la que tenía el bus antes de moverse. Este es simplemente el hecho de que su cuerpo quiere seguir moviéndose en esa dirección y se opone
Evidentemente es una posición natural, que esa posición se va a vencer porque después el cambio de velocidad lo va a tener su cuerpo, pero que cuando ocurre ese cambio en el vector velocidad es que aparece esa posición. También lo pueden ver que cuando van en un vehículo moviéndose, digamos, en esta dirección y el vehículo gira a la derecha, por ejemplo, entonces su cuerpo se quiere seguir moviendo en la dirección que iba inicialmente. Por lo tanto, si se produce un giro a la derecha, su cuerpo tiende a irse hacia la izquierda. Y entre más brusco sea el cambio de velocidad, mayor va a ser el efecto del giro del cuerpo hacia la dirección contraria. Evidentemente, entre mayor masa tenga un cuerpo, mayor inercia tiene y mayor oposición ofrece a un cambio en la dirección de su movimiento. La masa la definimos así en física, entonces ya no vale decir que la masa es una medida de la cantidad de sustancia o cantidad de materia porque dejamos esa definición para mol. Simplemente la masa mide la inercia de un cuerpo. Y la tercera ley básicamente me dice que dos cuerpos, cuando están interactuando, sea contacto o no, la fuerza aparece en pares. O sea que hay un resultado mutuo que es la fuerza debido a la interacción. O sea que si se produce el efecto sobre el objeto 1 producto del objeto 2, el efecto es recíproco. O sea que si yo tengo, le vamos a marcar aquí en color rojo, la fuerza que el objeto 2 produce sobre el 1, va a existir otra fuerza que el objeto 1 produce sobre el objeto 2. Y lo que está diciendo que esas fuerzas, resultado de la interacción, son iguales en magnitud, pero dirección opuesta. Pero una fuerza no puede aparecer sola en el universo, porque la fuerza aparece como resultado de la interacción, pero esa interacción es mutua. O sea que si aparece una fuerza en un cuerpo, tiene que aparecer la fuerza en el otro con igual magnitud, pero dirección contraria. Y el hecho de decir que tiene dirección contraria es lo que justifica colocar este signo negativo. Entonces, esas básicamente son las tres leyes. Algunos le dan apodo, a la primera le llaman ley de la inercia, a la segunda, segunda ley solamente, a la tercera algunos le llaman ley de acción-reacción. Pero este conjunto de leyes son las que, o son los principios básicos de dinámica que nos van a permitir poder resolver ejercicios. Este es básicamente el resumen del video que nos ha subido, pero que no quería dejar de mencionarlo porque como no he subido el video, entonces algunos quizás no han visto todavía los videos que ya están. Pero digamos que este es el resumen de la presentación que va a aparecer dentro de un par de minutos. Bueno, la situación es que ya dijimos que un objeto puede interactuar con otros. No necesariamente va a haber un tipo de interacción. Es decir, el objeto 1 puede interactuar sobre el objeto 2, sobre el objeto 3, sobre el objeto 4, sobre el objeto 5. Y producto de cada interacción va a aparecer una fuerza. Digamos que esta es la fuerza que 3 hace sobre 1. Luego, esta es la fuerza que 2 hace sobre 1. Luego, esta es la fuerza que 4 hace sobre 1 y que digamos esta es la fuerza digamos que hay fuerzas que pueden, por así decirlo, tirar
del objeto o hay fuerzas que más bien empujan al objeto. Todo dependiendo de cómo estemos colocando la flecha, ¿no? Pero esas fuerzas aparecen en pares. Y de acuerdo a lo que menciona la tercera ley, son iguales en magnitud y dirección opuesta. Pero claro, ¿no? Las que son iguales en magnitud y dirección opuesta son las que estoy marcando ahorita en anaranjado. Y también puede ocurrir que el objeto 2 interactúe con el 3, que el objeto 2 interactúe con el 5, que el objeto 2, al final todos los objetos pueden estar interactuando con todos y producto de cada interacción aparecen esas dos fuerzas. Pero vean que esas fuerzas llamadas acción-reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Es decir, la fuerza 2-1 que tengo marcada aquí tengo la fuerza 1-2, son fuerzas, algunos la llaman par acción-reacción, pero son fuerzas que están actuando sobre objetos diferentes. No actúan sobre el mismo objeto. Entonces puedo tener un montón de objetos, un montón de fuerzas, pero quizás resulta conveniente decir, bueno, no me interesa lo que ocurre con el objeto 2, con el objeto 3, con el objeto 4, con el objeto 5, sino que solo me va a interesar analizar el objeto 1 y yo digo, voy a tomar como sistema, es decir, voy a analizar únicamente el objeto 1 y ver qué pasa con él. De forma que yo defino un sistema, diciendo como que tome al objeto 1 y lo aíslo, como que agarre ese, lo recorte y lo separo, lo saco libre de su entorno y solo me va a interesar lo que ocurre con él. Entonces me olvido de los demás cuerpos y solo veo el sistema. Por eso lo llamamos el sistema libre de su entorno. Entonces lo que estamos haciendo es representar las fuerzas que están actuando sobre mi sistema libre de todo lo demás. O sea, sin considerar todas las otras fuerzas porque no van a ser de importancia para lo que quiero encontrar o para lo que quiero analizar. Entonces, lo que estamos haciendo en este esquema, o es un dibujo, o es un diagrama, es representar las fuerzas que están actuando sobre el sistema, pero libre del entorno, libre de todo lo demás que no voy a tomar en cuenta. Entonces, eso es el concepto de diagrama de cuerpo libre. De forma que es el diagrama de cuerpo libre, es un esquema, un dibujo, diagrama, donde se van a colocar las fuerzas que están actuando sobre un sistema. Que el sistema uno lo define, uno decide escoger un objeto como sistema, dos objetos como sistema o tres objetos, pero uno toma la decisión buscando evidentemente facilidad a la hora de resolver un ejercicio. Ahora, ¿qué sucede? Que en el diagrama de cuerpo libre se representan, es decir, se dibujan las fuerzas, que son vectores. Entonces, al dibujar un vector, que hay que tener cuidado, cuidado en cuanto es su dirección, cuidado en cuanto es su magnitud. ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok.
Otro punto importante. La situación es que, por ejemplo, al tener el sistema que tiene una dimensión determinada, hay como, por así decirlo, puntos donde cada fuerza está actuando. Es decir, en un punto ahí actúa la fuerza. Pensemos en una barra y que en esa barra ustedes amarren un hilo en un extremo, una cuerda, y ustedes tiren con la mano la cuerda. Entonces, evidentemente, la fuerza está actuando sobre el punto donde está colocado o amarrado el hilo. No actúa sobre otro punto diferente a él. Entonces, a la hora de hacer un diagrama de cuerpo libre, hay que tener cuidado, dibujar la fuerza también pasando por el punto donde está actuando. Pero, si el objeto es considerado como una partícula, en realidad, recordemos que el objeto se ve como un punto. Entonces, por ese punto, que es el objeto, pues van a actuar todas las fuerzas. Entonces, en ese caso, decimos que todas las fuerzas son concurrentes. ¿Por qué? Porque están pasando todas por el mismo punto. Resulta evidente que en algunos casos no dibujamos el punto como tal, pero se sobreentiende que es una partícula, de forma que yo dibujo las fuerzas de una manera arbitraria, es decir, que pasen por un punto arbitrario que no necesariamente es el punto por el que están actuando, pero como al final de cuentas estamos viendo el objeto como una partícula, las fuerzas deben de ser concurrentes, aunque en el dibujo no parezca eso. De repente, si yo prolongo las fuerzas, pues puedo ver que no son concurrentes, pero para fines de problemas donde mi objeto sea una partícula, lo van a hacer aunque no lo represente como un punto. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre ustedes tienen las dos opciones, trabajarlo como un punto o trabajarlo como colocar alguna forma determinada, sobreentendiendo que es una partícula y no tener el cuidado de que visualmente o que gráficamente no sean concurrentes. Pero en la última unidad sí, porque en la última unidad ya no consideramos partículas, entonces ahí sí debemos tener mucho cuidado de dibujar las fuerzas por el punto por sobre el cual actúan. Ahorita solamente es dibujar las fuerzas con la magnitud y dirección correcta. Perdón, aquí es partícula. Entonces, la situación que hay que tener cuidado es en lo siguiente, ¿no? El diagrama de cuerpo libre es el paso fundamental en los ejercicios. Es decir, yo no puedo iniciar un ejercicio, no puedo hacer un ejercicio, quizás con mucha práctica se podrá, pero para fines de evaluación no pueden resolver un ejercicio si no han realizado el diagrama de cuerpo libre. Para efectos de evaluación, no voy a tomar en cuenta un ejercicio si no veo un diagrama de cuerpo libre. Por más simple que aparezca, por más que me puedan decir es que parece bien obvio, no. Si no hay diagrama de cuerpo libre, no se va a calificar. Y el segundo punto es que el diagrama de cuerpo libre es el primer paso, es el más importante. Por lo tanto, si su diagrama de cuerpo libre está incorrecto, todo lo que hagan después está incorrecto. O sea que, lamentablemente, como es el primer paso, su error está en el paso inicial. ¿Y a qué me refiero con un error? Que un diagrama de cuerpo libre esté incorrecto puede ser que se les olvidó colocar una fuerza, que colocaron una fuerza de más, que colocaron una fuerza con la dirección que no era o con la magnitud que no era. Pero cualquiera de esos errores simplemente o automáticamente llevan a que el ejercicio está incorrecto. ¿Por qué razón? Porque ustedes digan,
Imaginen que el profesor da puntos por procedimiento. El puntaje por procedimiento depende de dónde estaba su error. Si su error estaba a la mitad del procedimiento, bueno, tienen la mitad de los puntos. Si su error está al inicio, bueno, tienen 0. Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces, ¿qué debemos considerar para realizar un diagrama de cuerpo libre? Bueno, tenemos que pensar primero o investigar qué tipo de interacciones son las que típicamente aparecen y ver esas fuerzas, cuál es su dirección y si de antemano podemos conocer su magnitud. Decimos entonces que en un problema a nivel de física 100, las fuerzas que típicamente van a aparecer son estas. O sea que en nuestros problemas, las fuerzas que van a estar siendo representadas son de estos tipos, pero que podrían ocurrir que en algunos problemas tengamos 2, 3 o 4 fuerzas de un mismo tipo. Depende de todo lo que tengamos en el ejercicio, pero que no va a ser una fuerza diferente a esta. Particularmente en este primer parcial, la fuerza que no vamos a trabajar todavía, pero que sí va a aparecer en la segunda unidad, es la fuerza de un resorte. Entonces, las fuerzas típicas con las que vamos a lidiar son la fuerza de gravedad, la fuerza normal, la tensión, la fuerza de fricción y la fuerza aplicada. La del resorte va a aparecer después, en el segundo parcial. Luego la fuerza eléctrica, fuerza magnética, aparecen ya en cursos de física posteriores. Pero nuestras fuerzas típicas van a ser de estas. Entonces vean que la situación no es tan complicada como aparenta, porque solo debo analizar para cada una de esas fuerzas, recordar ambas cosas, analizar y recordar de qué tipo de interacción surgen esas fuerzas, cuál es su magnitud y cuál es su dirección. Empezamos entonces hablando de la fuerza de gravedad. Para ello, Newton estableció otra ley que se llama ley de gravitación, que es un tanto diferente a la ley del movimiento de Newton. La ley de gravitación establece que toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Es decir, que dos objetos se atraen por el simple hecho de tener masa. Tengo un objeto que tiene una masa 1 y tengo un objeto que tiene una masa 2, por el hecho de tener masa, se van a atraer. Esto es una propiedad muy parecida a la de las cargas o quizás muy parecida a la de los imanes, que por el hecho de estar magnetizados hay una atracción o repulsión. En un imán puede ser una fuerza que los atrae o una fuerza que los repele, pero en el caso de la ley de gravitación es una fuerza que los atrae siempre. Alguien me puede decir, bueno, pero es que si hay una fuerza, ¿por qué razón? Si tengo un cuaderno y tengo mi lápiz a la par y cada uno tiene una masa, ¿por qué razón no se mueven? Bueno, porque en todo caso, esa fuerza en muchos casos van a ser extremadamente pequeñas para poder producir el movimiento. Es decir, porque al final de cuentas depende del valor de la masa. Entonces, aunque esa fuerza esté presente ahí por el hecho de tener masa, no quiere decir que cualquier fuerza va a producir movimiento. Ojo con eso. Entonces, ¿qué plantea la ley de gravitación? Simplemente que la fuerza que hay entre dos objetos que tienen masa es igual a una constante que le llamamos constante de gravitación universal, que es una G mayúscula, el producto de las masas y la división de la distancia entre ellas al cuadrado, porque esta R es la distancia que hay entre las dos. La constante de gravitación no es la constante de gravedad, ojo con eso,
es el valor de, aquí hay un errorcito, es a la menos 11. Vean que es una constante muy pequeña, por 10 a la menos 11, de forma que al reemplazar ese valor en la ecuación, vean que si las masas son pequeñas, al ser la constante de gravitación muy pequeña, porque es por 10 a la menos 11, entonces esa fuerza va a ser extremadamente pequeña y quizás tan insignificante que pueda ser tomada como cero, como que no produce un efecto notorio y evidentemente no va a producir movimiento. Pero claro, ¿no? Si ese valor de la constante de gravitación es pequeña y las masas son pequeñas, la fuerza de gravedad va a ser pequeña. Pero ¿qué sucede si una de las masas o ambas masas son grandes? Quizás en ese caso, al tener ese producto de una constante bien pequeña por valores bien grandes, el resultado pues puede ser 1 newton, 2 newton, y ya sea un valor que no pueda considerarse como nulo porque es pequeño. Las unidades son, pueden verificar, newton metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Esa es la fuerza de gravedad. ¿De dónde sale la fuerza de gravedad? De la ley de gravitación, que nos dice que la interacción que se da y en la que produce, que produce la fuerza es por la propiedad de tener masa. Ahora, si nosotros hacemos el experimento de que tenemos dos objetos, pero un objeto, cualquiera de ellos, es la Tierra, entonces lo que vamos a analizar es cuál es la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre un objeto cualquiera de masa tal, a una distancia tal. Entonces lo que hacemos es considerar la Tierra, que tiene una masa de este valor 5.97 por 10 a la 24, vean que es considerablemente grande, sobre una partícula de masa cualquiera y que esa partícula está cerca de la superficie de la Tierra, cuyo radio promedio, recordemos que la esfera la Tierra no es una esfera exacta, tiene un radio promedio de 6.37 por 10 a la 6. Entonces lo que estoy diciendo es, reemplacemos la constante de gravitación, reemplacemos la masa de la Tierra, reemplacemos el radio de la Tierra y lo que sucede es que todas esas constantes a la hora de multiplicar se convierten en 9.8193 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que de ahí sale el valor de la gravedad. De forma que yo puedo decir la fuerza de gravedad, que es una fuerza de atracción entre un objeto y la Tierra, tiene una magnitud, porque esta es la magnitud, igual a el valor de la gravedad de la Tierra por la masa del objeto que estamos analizando. Entonces, esta ley de gravitación que me explica la fuerza de gravedad permite explicar además el fenómeno de caída libre, porque cuando vimos caída libre decíamos, no nos interesaba momentáneamente el por qué se movía, sino simplemente que el planeta interactuaba con el objeto y hacía que el objeto se acelerara en dirección del planeta. Pero a este producto, porque esta es la magnitud, el producto de la masa de un cuerpo por la gravedad del planeta en general, se le va a llamar peso. O sea que el peso es la magnitud de la fuerza de gravedad y se le denota con una W minúscula. El peso es masa por gravedad. Recordemos que es una fuerza de atracción, entonces esta fuerza se dirige hacia el centro del planeta, por lo que al verlo desde la superficie de la Tierra es una fuerza vertical hacia abajo. Por esa razón, lo dije antes, la fuerza neta de un objeto tiene la misma dirección que la aceleración. Entonces, si un objeto es atraído por un planeta, la dirección de la fuerza neta, digamos que la única fuerza que actúe sobre él es la fuerza de gravedad, la dirección de la fuerza neta es la misma dirección de la aceleración que ya dijimos que va hacia abajo.
Entonces, vectorialmente yo puedo decir que la fuerza de gravedad es una fuerza vertical cuya magnitud es el producto de la masa y la gravedad y que la dirección, ojo, es vertical hacia abajo. Lo de vertical hacia abajo lo representamos con el negativo, ¿verdad? Y con el versor o vector unitario J. Pero es resultado de la interacción entre un planeta y un objeto de masa m, cualquiera. Hay que notar que cuando hablamos de peso, por ejemplo, cuando ustedes ya hemos mencionado que las unidades de masa son, en el caso de la masa, las unidades son kilogramo y slug. Pero cuando ustedes, qué sé yo, hacen una compra de un paquete por internet o van a viajar en avión en autobús o ustedes van a un lugar a calcular su peso, entonces normalmente la unidad que se menciona en esos casos son los kilos. Y dicen, no, no puede llevar la maleta porque pesa más de 22 kilos. O su paquete pesa 3 kilos, le va a costar tanto. O el bebé cuando nació pesa, qué sé yo, 6 kilos. Pero dicen pesa 6 kilos. Ah, bueno, pero ¿y cómo es que estamos hablando de peso y estamos diciendo kilos? El problema es, aquí en Honduras, que manejamos un montón de sistemas de unidades. ¿Qué decimos? Libras, ¿qué decimos? Newton, ¿qué decimos? Kilos, ¿qué decimos? Kilogramos, slug. Pero hacemos la diferencia en que cuando hablamos de kilo en peso, fuerza, es un kilogramo fuerza y es una unidad del sistema técnico de masa. Perdón, del sistema técnico de unidad. Es la unidad técnica de fuerza, kilogramo fuerza o también llamada kilopondio. Entonces, el kilopondio equivale a 9.8 newtons. Entonces, cuando tenemos el peso de un bebé, el peso de una maleta, el peso de un paquete que ustedes compraron y dice kilos, está hablando de kilogramo fuerza. Entonces, la mayoría maneja la conversión y dice, bueno, si tengo tantos kilos, multiplico por 2.2 y ya tengo cuántos son las libras. Y creo que la mayoría habrá usado esa conversión. El bebé pesó 5 kilos. Bueno, 10 punto algo libras. Pero evidentemente veamos que pasamos de kilopondios a libras, que son unidades de fuerza. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, hay kilogramos masa, que son evidentemente los que tengo marcados aquí, y hay kilogramos fuerza, pero me refiero o se refieren en la vida cotidiana a kilopondios. Entonces, tengan cuidado con esa conversión de decir, tengo kilos, multiplico por 2.2, tengo libras. Funciona para kilopondios, no para kilogramos masa. Para fines de este curso no voy a colocar problemas que hagan referencia a kilogramos fuera. Si yo digo kilogramos, me voy a referir a kilogramos masa. Para hablar de la unidad de peso, yo voy a colocar kilopondio. Entonces tengan cuidado con esa diferencia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esos bloques que están colocados uno de una forma horizontal o está colocado en un plano o está colocado sostenido de alguna forma, sostenido en un techo, le pusieron pegamento o lo atornillaron, pero está en el techo. Entonces yo defino mi sistema. Simplemente puedo hacerlo de varias formas, pero la forma más usual es encerrarlo en líneas punteadas y decir que es el sistema. Y yo quiero representar las fuerzas resultado de la interacción de mi sistema, que es el bloque, con otros objetos. Pero momentáneamente solo voy a representar el peso, que es el resultado de la interacción del objeto con el planeta en el cual está, que si no dice nada, consideramos que el planeta es el planeta Tierra.
Entonces, ya dijimos anteriormente que si voy a representar el peso es una fuerza vertical hacia abajo y con una magnitud. Bueno, a veces voy a decir fuerza de gravedad, otras veces voy a decir peso. En realidad el peso es la magnitud. Entonces, la fuerza de gravedad es una fuerza cuya magnitud es m por g y cuya dirección es vertical hacia abajo. O sea que en los tres casos, independientemente de cómo esté colocado el objeto, debo dibujar una fuerza vertical hacia abajo con una magnitud igual a m por g. Y eso lo hago a continuación. No importa si el objeto está sobre una mesa horizontal, sobre una mesa inclinada o detenida en un techo, el peso en todos los casos es una fuerza vertical hacia abajo. Sucede que para fines prácticos, de repente, para no cargar tanto el dibujo, algunos optan por no dibujarlo en la parte de abajo, sino que lo dibujan en la parte de arriba. Algunos lo dibujan quizás un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Y momentáneamente, si estamos considerando partículas, en realidad no va a importar cuál sea el punto de aplicación en el cual ustedes estén dibujándolo, porque realmente si ustedes lo dibujan acá, si ustedes lo dibujan acá, lo que están diciendo es que el punto de aplicación de la fuerza es otro. En realidad, en una partícula, como es un punto, eso no importa. Por lo tanto, lo único que tienen que tener cuidado es dibujarlo vertical hacia abajo. Tampoco me voy a poner, y esto lo comento, me voy a poner con un transportador, ¿verdad? A medir si está realmente a 90 grados con horizontal. Eso creo que está de más, pero lo que quiero que tengan cuidado es que a la hora de hacer el dibujo no me vayan a poner un bloque así, que dicen este es el bloque y este es el peso, porque ahí ni por cerca 90 grados. O sea que si tienen 89 grados, 88, pero de repente da la impresión visual de que es hacia abajo, vertical, entonces no hay ningún problema, pero si lo dibujan así, que eso ocurre bastante, por eso lo menciono, entonces ya eso les va a generar confusión. Bueno, preguntas hasta ahí. Entonces, lo que deben seguir viendo ustedes en la siguiente presentación es las definiciones de todas las otras fuerzas, todas las fuerzas que yo llamo típicas, que son la normal, son la tensión, la fricción, la fuerza aplicada, y en cada una de ellas se va a explicar cuál es su dirección y si es posible establecer su magnitud. Ya cuando entendamos de qué surge cada una de ellas, podemos trabajar los problemas porque simplemente en un problema es ver las interacciones que están siendo mencionadas para ver si se incluye una fuerza de un tipo u otra fuerza. Bueno, si no hay preguntas, entonces dentro de un momento voy a subir la grabación inicial, que es un resumen de la primera presentación, pero que me ha dado un poquito de problemas subirla a YouTube. Pero igual, espero que ya en un par de minutos la tengan ustedes disponible en el aula virtual. Si no hay dudas, entonces empiecen a ver los recursos que están ahí en el aula, empiecen a leer su libro. Van a ver que la parte dinámica es un poco, la parte de los problemas es mucho más simple que la parte cinemática porque son menos casos. Es decir, todos los problemas se resuelven de la misma forma si lo quieren ver desde ese punto de vista. Bueno, no hay dudas, entonces nos vemos el lunes. Nos vemos.